Hola con todos, todas y todes. Bienvenidos a nuestra última sesión del curso de Protección Internacional y Nacional de los Derechos Sexuales. Mi nombre es Agustín Grandes Mariño. Como en las sesiones anteriores, soy el docente a cargo de este curso. En la sesión de hoy veremos derecho comparado regional, es decir, hemos podido ya a lo largo de las diversas sesiones que hemos tenido, partir de las definiciones, partir del principio de igualdad y no discriminación para ver lo que es una categoría protegida en relación a identidad de género y orientación sexual. Pudimos ver una mirada a los estándares internacionales. En nuestra cuarta sesión vimos el tema de derecho nacional, jurisprudencia nacional, y ahora nos abocaremos a una mirada comparativa regional, es decir, cómo estamos en relación a nuestros pares de la región, a otros países, en relación a la protección y tutela de la identidad de género y de evitar situaciones de discriminación por orientación sexual. Así que comencemos con esta sesión. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que lo que vamos a abordar es justamente una comparación con la región, ¿no? No estamos pensando en países tal vez de una tradición jurídica diferente a la nuestra, sino estamos pensando en nuestros vecinos más cercanos, ¿no? Y sobre eso ver cuáles han sido los avances de la región en la protección de la diversidad sexual, tanto identidad de género como orientación sexual, y sobre esa base establecer algunas conclusiones finales a nuestro curso. Así que comencemos con los contenidos. Este es un cuadro comparativo que espero les sea muy útil. Recoge de alguna manera las tendencias regionales en relación a, creo que dos elementos que nos permiten situarnos en cada país y la realidad de protección de cada país, ¿no? Que es la existencia o no de un matrimonio igualitario, que como pudimos ver en nuestra clase de estándares internacionales en materia de protección de la diversidad sexual. El matrimonio igualitario es un estándar muy importante porque permite visibilizar que un ordenamiento, por lo menos formalmente, ha roto ya con un criterio discriminador en base a la orientación sexual para el reconocimiento pleno de las uniones y los afectos de personas del mismo sexo, ¿no? No pensar en una figura distinta, no pensar en una figura diferente, sino pensar en un matrimonio igualitario como tal. Pues sobre eso vamos a un repaso. En el caso de Argentina, tienen una ley de matrimonio igualitario. Es así que muchas personas, digamos, muchos peruanos que tienen una pareja del mismo sexo, deciden ir a Argentina como un destino en la cual pueden ver hecho realidad el deseo de casarse con su pareja, algo que no puede suceder en nuestro país, como vimos en nuestra sesión pasada. En el caso de Brasil también hay una ley de matrimonio igualitario, Chile igual, Uruguay también, Venezuela no tiene una legislación vinculada con matrimonio igualitario. En el caso de Bolivia tienen una figura, digamos, similar a lo que sería una unión civil, es decir, un reconocimiento diferenciado, digamos, no es una figura de matrimonio igualitario, pero sí judicialmente sí tienen una práctica de reconocer matrimonios celebrados en el extranjero, a diferencia nuestra. En el caso de Ecuador, también hay un reconocimiento de matrimonio igualitario, pero más orientado hacia la vía judicial de matrimonios celebrados en el extranjero. En el caso de ley de identidad de género, en Argentina tiene una ley de identidad de género que analizaremos un poquito más adelante con mayor detalle, muy interesante. En el caso de Brasil, si bien no cuenta con una ley de identidad de género, han habido iniciativas desde el 2013 en adelante para establecerla. Sí hay un reconocimiento judicial a la identidad de género bastante logrado en su jurisprudencia. En el caso de Chile sí hay una ley de identidad de género, Uruguay lo mismo, Venezuela no, Bolivia sí tiene una ley de identidad de género y Ecuador lo propio, ¿no? Esto, ¿cómo nos sitúa en la región? Al mismo nivel de Venezuela, ¿no? Un país ampliamente criticado por las garantías y protección de derechos fundamentales. Ese es el estándar que manejamos, ¿no? Porque inclusive si damos cuenta en algunos países que hemos colocado no en nuestro cuadro, es un no con asterisco porque hay un nivel de protección distinto y reconocido que de alguna manera permite, si bien no con una presencia en la legislación propiamente dicha, sí un nivel de reconocimiento y protección del matrimonio igualitario y la dimensión de orientación sexual,
y digamos, una protección de la identidad de género para la posibilidad de cambio de nombre y sexo en el documento nacional de identidad, ¿no? Entonces, creo que esta primera medida es muy interesante para sabernos y reconocernos como un país que está a la cola en la región, ¿no? Que está muy, muy distante, muy, muy lejano de realidades muy cercanas, realidades muy próximas. Y también podríamos pensar, oye, pero tal vez es que nuestra sociedad es conservadora, a diferencia de otras, pero miremos los países que están ahí. Chile no es un país menos conservador que el nuestro. Recordemos que en Chile, hasta bien entrado el siglo XX, todavía no estaba prohibido el divorcio. O sea, estaba prohibido el divorcio. O sea, no era posible divorciarse en Chile. Pensemos en Bolivia y también en Ecuador como ejemplos más cercanos y de realidades muy similares a las nuestras, donde sí hay avances concretos y específicos en la protección de las personas por su orientación sexual y la identidad de género, ¿no? Entonces, creo que es bueno reconocerse como un país y reconocernos como un país que está en la cola, ¿no? Estamos en los últimos puestos, si queremos hacer una suerte de ranking en la protección de la identidad de género y de las parejas del mismo sexo, ¿no? Creo que eso es bueno visibilizarlo y creo que con la clase que pudimos tener en la sesión pasada también lo hicimos presente, ¿no? Algunos me podrán preguntar, pero Agustín, en la sesión pasada hablamos del caso Ana Romero Saldarriaga, la importancia de tener ya, digamos, a través de la sentencia del Tribunal Constitucional una decisión firme. Pero también mencionábamos algunos límites, ¿no? Y quería un poco expandirme sobre eso o extenderme sobre eso en esta sesión. A diferencia de países que sí tienen una legislación específica de identidad de género, el problema con tener una protección de identidad de género como es en nuestro país a través de la vía judicial es que en nuestro país los procesos toman y toman bastante tiempo. Se hizo un estudio, sobre los impactos, la Defensoría del Pueblo hizo un estudio bien interesante sobre los impactos del caso Narra Manuel Sarriá y la aplicación de la ley de identidad de género, así como han habido también estudios independientes sobre la materia, y en promedio un proceso está demorando entre 2 y 3 años y no necesariamente tiene una resolución positiva porque nuevamente chocan con, digamos, situaciones en las que se exigen pruebas médicas, quirúrgicas, psicológicas, y eso puede ser revictimizante y una persona desiste del proceso. O continuando con el proceso y acreditando las pruebas que no deberían exigir en sede judicial nacional, o el juez falla en contra o fallando a favor, el caso pasa a segunda instancia porque reniega apela en una decisión muy, muy arbitraria, muy alejada del derecho, porque dicen, oye, como mi legislación no autoriza eso, yo apelo, ¿no? Desconociendo los estándares internacionales de derechos humanos, desconociendo el caso Ana Romero Satarriaga, se limitan a un legalismo puro y duro para decir, como eso no está permitido en mi ley orgánica, apelo la decisión. Y en sala, y lo cual es bien curioso, muchas veces las decisiones son de nulidad, porque planteando, y se debió exigir una prueba aquí, ¿no? ¿Por qué no hay una prueba médica? ¿Por qué hay una pericia psicológica? Nuevamente, desconociendo los estándares internacionales, que no exigen prueba alguna porque la identidad de género es por autonominación. Es una vivencia interna y propia del cuerpo y de la experiencia, digamos, del género de las personas. Sin embargo, digamos, un poco en esta mirada regional lo que tenemos es, oye, sí es importante legislar porque eso permite resolver cuestiones que el Poder Judicial, por tiempo, por plazos, por prejuicios y por actores como RENIEC, hacen que se dilate mucho, digamos, eh, la tutela de la identidad de género en nuestro país, ¿no? Otra cuestión que hace compleja la tutela de la identidad de género en su plenitud es que muchas personas trans deciden solo cambiar el nombre porque no quieren verse sometidas a un escrutinio sobre su sexo que involucre, como les digo, pericias psicológicas, eh, identificación de tratamientos hormonales o identificación, digamos, de pruebas quirúrgicas sobre el cuerpo y la genitalidad. Entonces, frente a un proceso que se vuelve muy violento hacia la identidad de la persona porque entra en cuestionamiento permanente, deciden muchas veces solo ir por el cambio de nombre, ¿no? Entonces, pensemos en esta, digamos, en esta suerte de, digamos, de mirada comparada
Y si hacemos una suerte de ranking, nosotros estaríamos en la cola de la protección en función del matrimonio igualitario y la identidad de género a la par con Venezuela, ¿no? Si hubieran dos coleros, serían Perú y Venezuela. Vamos ahora con algunas legislaciones específicas que creo que va a ser bien interesante también poner una mirada. En el caso de Argentina, una de las primeras legislaciones que desarrolló la identidad de género en la región, tenemos la ley 26.743, que es una legislación, y creo que esto es importante mencionarlo y tenerlo, digamos, como referencia. Como mencionaba en el caso argentino, de Argentina, la ley 27.743 es importante analizarla porque justamente es un referente, digamos, de cómo se debe hacer bien una ley de identidad de género. Esa es una ley del 2012, promulgada en el 2012. Entonces, es muy interesante cómo muchos de los estándares que desarrolla eh, dialogan directamente con los estándares establecidos por la Corte Interamericana en la Opinión Consultiva 2417. Pero pensemos en la temporalidad. Esta ley se hizo el 2012 y la opinión consultiva se hizo el 2017. Es decir, Argentina, sin tener un referente de estándar internacional establecido, digamos, como pudo haber sido en la opinión consultiva 2417, sí estableció un procedimiento de identidad de género que sea administrativo, autonominativo, digamos, representado en la identificación de género de las personas, con lo cual se tutelaba de manera plena la identidad de género, sin exigencia de pruebas médicas, quirúrgicas de ningún tipo. Eh, Hacia el 2019 incorpora además a las identidades no binarias y plantea un tema que, si bien polémico, sí merece una atención, que es la identidad de género en el caso de niños, niñas y adolescentes. Y establece también un procedimiento específico para el caso de niños, niñas y adolescentes en transición de género, ¿no? Con tutelas, con protecciones especiales, a la luz del interés superior del niño, pero un procedimiento administrativo acompañado por acompañamientos judiciales, eh, digamos, dentro de lo que sería, digamos, el sistema jurídico argentino, ¿no? Entonces, muy, muy interesante cómo reconocer una ley del 2012, anterior a la opinión constitucional 2417, pero que cumple absolutamente todos los estándares internacionales en materia de identidad de género, incluyendo el tema de identidad de género en el caso de niños, niñas y adolescentes, que si bien no mencioné en la sesión pasada, la opinión consultiva 2417 sí hace mención al tema de identidad de género de niños, niñas y adolescentes, y cómo tiene que encontrarse un balance entre la protección a su derecho a la identidad y el principio de interés superior del niño, ¿no? Que la ley, la legislación argentina, que los invito y las invito a revisar a detalle, cubre y cubre bastante, bastante bien, ¿no? Entonces, Argentina es un referente tanto en su legislación. De hecho, el proyecto de ley que había de identidad de género en nuestro país en el periodo 2016-2021 era un proyecto de ley muy inspirado y muy referenciado en la legislación argentina, ¿no? Procesos administrativos, céleres, sin doble instancia, no recurrir a lo judicial, autonominativo, sin exigencia de pruebas, que creo que era lo que justamente permitía una tutela, digamos, integral de la identidad de género, como bien lo viene haciendo Argentina hasta el momento. Vamos con otro caso también muy, muy cercano a nuestro país, como es Chile. El año 2018 se promulga la ley 21120, ley de identidad de género, eh, que justamente plantea de manera muy similar a la Argentina una, digamos, adecuación de nombre y sexo en el documento de identidad autonominativo, digamos, basado en la vivencia y experiencia del género de las personas, sin necesidad de exigencias de pruebas médicas, quirúrgicas o de alguna otra índole, ¿no? Lo acota el proceso administrativo. Y en el caso de niños, niñas, adolescentes, sí establece un proceso judicial sumarísimo y establece también un rango etario en la cual una persona, un niño, niña, adolescente, en este caso más orientado hacia los adolescentes, puede ejercer este derecho a la identidad de género en sede judicial, ¿no? Con las salvaguardas, los cuidados, con la protección del interés superior del niño y en, digamos, menores de 18 hasta 14 años, ¿no? Y creo que también es un rango etario interesante para analizar
la autonomía progresiva del menor, ¿no? En el sentido de que es una opinión ya como una opinión formada, tal vez en un proceso de transición, digamos, que va iniciando, pero que nuevamente sí tiene una tutela en el espacio legal y normativo, pero una tutela que obliga a una salvaguarda judicial de, digamos, un proceso judicial sumarísimo para que se velen por el interés superior del niño, niña y adolescente en ese tipo de procedimiento, ¿no? Tenemos también, en el caso de Chile, el matrimonio igualitario aprobado en diciembre del 2021, es decir, muy, muy reciente, pero al mismo tiempo nos habla de sociedades también muy conservadoras como la chilena, muy similares a las nuestras, pero que de alguna manera entienden que en materia de afectos, regular de manera discriminatoria no solo incumple con los estándares internacionales de derechos humanos, sino lo que genera es también situaciones de violencia y discriminación dentro del propio país, ¿no? Existe también en Chile, como un ejemplo muy cercano a nuestra realidad, el reconocimiento de filiación de parejas homoparentales, que también es un gran, gran avance y que nuevamente nos distancia en el reconocimiento de derechos respecto a nuestra realidad nacional, ¿no? Un país muy similar al nuestro en cuanto a idiosincrasia, costumbres, en cercanía regional, ha logrado tres hitos fundamentales en la protección de la identidad de género y la igualdad y no discriminación por orientación sexual, ¿no? Una ley de identidad de género bastante, bastante bien desarrollada, matrimonio igualitario, reconocimiento de filiación de parejas homoparentales. Ninguna de las tres que tenemos aquí en el Perú. No tenemos ni ley de identidad de género, no tenemos matrimonio igualitario aprobado, más bien tenemos casi una prohibición del matrimonio igualitario a la luz de la sentencia del TC, y tampoco tenemos el reconocimiento de filiación de parejas homoparentales, ¿no? Que es sumamente problemático porque más allá, digamos, de la existencia o no del matrimonio igualitario y parejas del mismo sexo, eh, hay familias que tienen papá y mamá y mamá. Y nuestra realidad nacional marca que sin un reconocimiento de la filiación de parejas homoparentales, los hijos de esas familias ven limitado seriamente su derecho a la identidad. ¿Por qué? Porque nuevamente, de acuerdo a nuestra legislación nacional, solo podrán tener los apellidos de uno de los padres o una de las madres. No existe otra posibilidad para RNIEC, lo cual es sumamente problemático, como mencionaba, no solo en relación a la protección de la orientación sexual como categoría protegida, sino también al derecho de los niños, niñas, adolescentes, digamos, hijos e hijas de parejas del mismo sexo, a que su identidad, en su vínculo filial, esté plenamente reconocido, protegido y tutelado, ¿no? Entonces, esta mirada, digamos, regional creo que también es muy importante para situarnos dónde estamos. ¿Y dónde estamos? Estamos en la cola de la protección de la identidad de género y del respeto de la igualdad y no discriminación basada en la orientación sexual. Continuemos. Vamos ahora con otro país. Vamos ahora con Colombia. En el caso colombiano, además de, digamos, legislación específica sobre la materia de identidad de género y matrimonio igualitario y orientación sexual, tenemos tres hitos jurisprudenciales muy, muy interesantes, ¿no? Que nuevamente desarrollan cuestiones que son, digamos, también muy interesantes de analizar, ¿no? Desde el 2015, la sentencia T063 de la Corte Constitucional de Colombia reconoce la identidad de género desde la perspectiva de efectivamente asumida y vivida, ¿no? Y nuevamente, esto creo que nos permite visibilizar cómo lo que hace la Unión Constitutiva 2417 es cristalizar de alguna manera los avances que sobre la materia ya existían, es decir, no creó nada nuevo que ya países como por ejemplo Argentina y Colombia venían desarrollando, digamos, en su legislación o en su jurisprudencia, de reconocer la identidad de género como aquella, digamos, efectivamente asumida y vivida por la persona, ¿no? Desde la autonominación. En el caso colombiano también tenemos una sentencia muy, muy interesante, la T03322, que habla de la creación de un tercer marcador de sexo para integrar la identidad no binaria al sistema de identificación ciudadana, ¿no? Esto lo coloco y lo menciono, ¿por qué? Porque no solo estamos como rezagados en cumplimientos mínimos de los estándares internacionales, sino en cumplimientos, no voy a decir más avanzados, pero en cumplimientos donde visibilizamos identidades fuera de lo binario, como son las identidades queer o no binarias, eh, países como Colombia, también muy cercanos a nuestra realidad, ya tienen jurisprudencia sobre la materia, ¿no?
donde pueda existir, además de la casilla de masculino y femenino, la casilla de no binario. Muy en la línea, muy similar de la legislación argentina de identidad de género, que también permite la casilla no binaria para el reconocimiento de la identidad de género de personas no binarias, justamente, ¿no? Entonces, mientras otros países ya están pensando en cómo tutelar aún mejor las identidades, nosotros estamos en cero. Tenemos todavía una vía judicial muy, muy compleja y de difícil acceso para la identidad de género, y luego en protección de la orientación sexual tenemos poco o nada. Entonces creo que esto es también importante visibilizar, ¿no? Tan rezagados estamos que inclusive Colombia ya en el 2014 con la sentencia T622 hablaba de los estados intersexuales, ¿no? Aquí, digamos, pensar en que, digamos, hay un caso que está pronto a ser revisado en sede judicial por el TC, en sede constitucional, perdón, por el Tribunal Constitucional vinculado a entidades intersex. Esperaremos la sentencia a ver qué se dice sobre esto, pero nuevamente estos son temas que en el caso de Colombia hace más de 10 años se vienen discutiendo, ¿no? Los estados intersexuales. ¿Qué es una persona intersex? Pensar que el sexo no solo corresponde a las categorías binarias de masculino y femenino, sino hay realidades biológicas distintas, hay realidades identitarias de género también distintas al binarismo. Entonces, cosas que, como les digo, mencionábamos a veces nuestras definiciones, mencionábamos también de los estándares. eh, los países cercanos al nuestro están ya en otra dimensión, están ya analizando otras cuestiones, ya están pensando y reflexionando otros temas vinculados a la identidad de género, la orientación sexual, y nosotros ni por asomo estamos en esa discusión, ¿no? Para aquellos y aquellas que les guste el fútbol, es pensar como eh, si estos países estuvieran en la Champions League y nosotros estuviéramos literal en la Copa Perú, ¿no? O sea, es una brecha enorme en países de la región, ¿no? Entonces, cuando se discuten análisis comparativos sobre estos temas, nosotros aparecemos ya casi como el asterisco, ¿no? Como un país que está totalmente alejado de las discusiones actuales que hay sobre estos temas en estos países, ¿no? Creo que es importante también eso tenerlo muy, muy en cuenta. Algunas conclusiones en relación a lo presentado, ¿no? Somos un país que está evidentemente relegado en la protección de la diversidad sexual. Creo que eso se evidencia lo que hemos podido ver en la sesión anterior, lo que hemos podido ver en esta sesión. Es muy importante en las leyes de la identidad de género para la protección y tutela, digamos, justamente del derecho a la identidad. Es vital, es clave. Limitarlo a sede judicial tiene también muchos, muchos problemas que hemos visto. Eh, Estamos también sumamente rezagados en cuanto a, digamos, reconocimiento del matrimonio igualitario y derechos de filiación de familias homoparentales, y también lo mismo en cuanto a la visibilidad de identidades no binarias y personas intersex. Es decir, los dos últimos temas son temas que todavía aquí aparecen muy lejanos y muy distantes, como para pensar no solo en una discusión jurídica, sino también pensar en una protección real y concreta desde el espacio normativo y judicial, ¿no? Esperemos que esto pueda cambiar, esperemos que cursos como este y jueces y juezas como ustedes tomen la iniciativa y la batuta, y es por eso que ha sido para mí muy grato compartir este espacio con ustedes, ¿no? Antes de despedirme, un poco mencionar algunas de las referencias que hemos hecho en esta sesión. La ley de Argentina, la ley 26.743, la ley de Chile, la 21.120, y las tres sentencias de la Corte Constitucional de Colombia, la T063/2015, la T033/22 y la T622/14. Agradeciendo nuevamente e infinitamente la atención de todos, todas y todes durante este curso, me despido esperando que el curso haya sido grato y valioso para todos, todas y todes. Hasta una próxima oportunidad. Que estén muy bien.